Buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. Todavía no salimos del COVID-19 y ya empiezan nuevos virus a propagarse por el mundo. Hoy vamos a hablar acerca de esto que causa preocupación, la viruela del mono. El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica en Paraguay y de eso vamos a charlar con la doctora Graciela Russo Mando, bioquímica e investigadora. En el segundo bloque vamos a hablar acerca del precio de los combustibles. Los privados anuncian la suba y muchos preguntan, ¿se justifica? Hoy lo sabremos, pues nos va a acompañar Guillermo Parra, presidente de DICAPAR. Y el último bloque vamos a hablar acerca de algo que realmente es una pandemia en nuestro país y este sí que es sumamente preocupante porque hiere y mata a niños y niñas en nuestro país. El aumento de las denuncias de abuso de menores en Paraguay se convirtió en epidemia, luego de lo que conocimos que pasaban en algunos colegios en el área central. Nos van a acompañar para hablar acerca de este tema Eduardo Escobar, viceministro de la Niñez y la Adolescencia, y la defensora de la niñez, la doctora Verónica Argüello. Antes de ir a nuestra primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía y permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país, brindando prestigio y calidad. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Breve pausa y ya iniciamos el debate. Con los productos verdes de Regional Sustentable, contribuís a la sostenibilidad y conservación del medio ambiente. Te presentamos Viviendas Sustentables, el primer producto para la adquisición y construcción de proyectos verdes con certificación H, a una menor tasa de financiación. Ingresá a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Vení a Bristol y aprovechá las super ofertas en televisores y celulares. Y como si fuera poco, con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Celular Samsung A13 de 64 GB. Precio normal, 18 cuotas de 246.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y bien, ya estamos en contacto vía Zoom con la doctora Graciela Russo Mando, bioquímica e investigadora. ¿Qué tal, doctora? Buen día para vos y le contamos a la audiencia que estás en Israel, así que gracias por estar con nosotros muy temprano en Israel. Buen amanecer. ¿Cómo está, doctora? Buen día. Bueno, acá todavía no amaneció, son las 4 de la mañana. Está por amanecer. Bueno, con más razón, gracias por estar allí. Le molestábamos por lo siguiente, queremos saber sobre este tema, sobre esta viruela del mono. Todavía no salimos del COVID, estamos con enfermedades respiratorias en Paraguay y todos los años siempre los hospitales se llenan de niños y personas mayores con problemas respiratorios, todos los años por las gripes, pero todavía no salimos del COVID y ya nos alertan y nos preocupan otra vez por otro virus, esta vez esta viruela del mono. ¿Qué es? ¿Hay que preocuparse? ¿Es sumamente contagioso? ¿Puede ser peligroso? Cuéntenos algo, por favor. Bueno, ninguna de las dos cosas que me preguntaste, ¿verdad? Esta viruela del mono el virus es de la familia del mismo Orthopoxviridae, que es de la misma familia del virus de la viruela. La viruela humana que nosotros conocemos y que fue considerada erradicada en 1980, esa sí tenía un 30% de mortalidad, era muy transmisible entre humanos, etc. Esta viruela, que se llama del mono, le pusieron la viruela del simio o mono, porque
1970, investigadores que tenían monos descubrieron esta viruela que se transmitía entre ellos en un laboratorio. A partir de 1970, que es cuando se descubre, ¿verdad? Se empieza a observar unos brotes de esta viruela en África Central y luego en África Occidental. Afectó más o menos a unos 11 países del África. Eso pasó en 1970. Después hubo un periodo, vamos a decir, como de silencio, pero nunca se frenó, ¿verdad? Siempre hubo casos. Por ejemplo, en el 2003 fueron casos de importación, un barco que venía de Ghana, desembarcó en Illinois y trajo consigo roedores, y estos roedores contenían el virus del mono. O sea, el nombre viene virus del mono porque fue detectado y aislado en monos, pero se sabe perfectamente bien que hay alta transmisibilidad en roedores, en marsupiales, en roedores, en animales silvestres, se transmite esta viruela. Y me preguntaste si es muy transmisible. Es conocida ya. Hubo siempre, desde el año 2017, 2018, 2019, 2021, hubo casos, 1, 2, 3 casos detectados en países como Singapur, Israel y Inglaterra. Se detectó en el año 2018 y 2019 1 o 2, 3 casos en cada país. Pero todos eran importados, Carlos. Sí. O sea, eran personas que habían estado en Nigeria. La mayoría de los casos son casos que están en África Central o en África Occidental y traen el virus a países que se llaman no endémicos. Yo quiero que tu audiencia entienda lo que es un país no endémico. Y voy a hacerlo con un ejemplo como el dengue, por ejemplo. Sí. Ustedes recuerdan que el dengue nosotros tuvimos epidemias en 1989, después tuvimos una epidemia en 1998, después un silencio importante. Esas eran epidemias que agarraba 30.000, 20.000 personas en un país determinado. Eso es una epidemia. Bueno, así recordarán, hasta el 2006 fue así. Teníamos epidemias. Pero ya en el 2006 se declaró que Paraguay era endémico para el dengue. Para el dengue, ¿recuerdan? Sí, sí, recordamos, sí. ¿Por qué se llama endémico? Porque existen casos durante todo el año, pero que ya están en el país arraigados, vamos a decir. O sea, el dengue ya es una transmisión pasiva que no produce epidemias durante todo el año, sino que durante todo el año tenemos, que sea en verano, invierno, tenemos algunos casos. Eso es un país endémico. Y eso es lo que son África Central y Occidental, que es donde está Nigeria, Central, donde está el Congo, que es donde es endémico, aparecen casos. Bueno, no es tan transmisible, tiene que haber un contacto muy estrecho. Sí. No es considerada una enfermedad de transmisión sexual, como lo es la HIV, como es la hepatitis B, etcétera, y algunas otras virosis. No es de transmisión sexual, pero lo que ocurrió en este caso en particular, de esta introducción y este brote, vamos a decir brote, que hay 2, 3 casos en diferentes países, eso se propagó en una comunidad gay, ¿verdad? O sea, en grupos de hombres que tienen sexo con hombres y también en bisexuales. Entonces, por eso es que hay que aclarar que no es una enfermedad de transmisión sexual y que cualquiera puede también agarrarse, porque durante la relación sexual también hay mucho contacto. Entonces, no es característico solamente de esta población. Sí. Y hubo un caso en Inglaterra, por ejemplo, que 1 o 2 casos de Inglaterra ahora
fueron traídos de Nigeria. Para personas que viajaron a Nigeria, 1 o 2 casos están descritos. Y, por ejemplo, uno de esos casos tuvo contacto con 50 personas en este poco periodo de tiempo, entre abril y mayo, ¿verdad? Que se piensa que en abril fue introducido. Tuvo contacto con 50 personas, pero solamente un caso de esas 50 personas hubo transmisión. O sea, eso te da la pauta de que no es de altísima transmisibilidad. Te pregunto algo, doctora, porque es algo que me preocupa. ¿Por qué se trata de preocupar al mundo sobre este virus? ¿Por qué? Yo no sé si los medios de comunicación nos equivocamos, nos preocupamos demasiado, por eso alarmamos, pero hay como un deseo de alarmar a la gente de la aparición de esta viruela del mono y que es muy contagiosa y que causa alarma en todos los países y que básicamente, incluso algunos ya hablaron hasta de encierro por 21 días, por ejemplo. Por eso te pregunto, es decir, vos que sos investigadora, sos bioquímica, ¿por qué hay ese interés de preocupar a la población? Bueno, yo estuve siempre más de 30 años involucrada en lo que es transmisión de enfermedades infecciosas, ¿verdad? Sí. Y también tengo cursos hechos en el Instituto Nacional de Salud, Epidemiología y Epidemiología de Brotes, así que puedo hablar con bastante propiedad, aparte de ser bióloga molecular en todo lo que refiere a virus y bacterias y todo lo que es ADN y transmisión. Desde el punto de vista científico, no hay preocupación. Si esto se está generando, no podrías decirte cuál es el objetivo. Y acordate que vamos a tener muchísimo de infodemia también, así como hemos tenido durante la época del coronavirus. En este momento no hay absolutamente por qué preocuparse. ¿Qué pasó con el COVID, Carlos? Todos sabían en el año 2003 y en el año 2012 que existía un virus que se llamaba coronavirus, que era altamente contagioso y que fue contenido en países en China, uno de los casos, y el otro en el Asia. Estos pudieron ser contenidos a pesar de ser altamente contagiosos. Quiero retroceder y comparar para que la gente entienda. ¿Okay? Pero es otro virus totalmente. Se transmite por respiración, por pequeñas gotas, es altamente infectivo, altamente transmisible, y se llamó SARS, que sería SARS-1, y MERS, ¿verdad? Bueno, del Medio Oriente. Esto ocurrió ya en el año 2003 y 2012 con SARS, y se sabía que era altamente transmisible. ¿Qué pasó con el SARS-2, que es el que produjo el COVID ahora? Que es altamente transmisible, que se produjo dentro de una propagación que no pudo ser controlada inicialmente en China, y luego muchos viajeros que en época de invierno sobre todo viajaron en trenes y ahí se contagiaron en forma masiva en trenes, en aviones, en subtes, etc. En este caso particular son brotes esporádicos. Y el único problema que están encontrando en este momento es determinar el origen, ¿verdad? Porque se ha hablado de 70, 80 casos en Estados Unidos en el año 2003. No hubo transmisión hombre a hombre entre personas, ¿verdad? Sino lo que fue en animales, por un barco que vino de Ghana en el año 2003 y en Illinois se produjo el desembarque. Y ahí animales roedores transmitieron a perros que estaban en la calle y esto otra vez a humanos. Entonces esa fue la transmisión zoonótica 100%, animal a hombre. Sí. Y en este caso particular ya se hizo la secuencia en Portugal esta semana. Se hizo una secuencia del genoma del virus que tiene 200.000 ladrillitos, 200.000 pares de bases. Se hizo ya esa secuencia y se encuentra que es exactamente muy parecida al virus que
circula en África Occidental, que es muy leve y que es exactamente o muy parecido, vamos a decir, para no decir que es lo mismo, muy pocas mutaciones que difieren de lo que circuló, no circuló, de lo que se detectó como pequeños brotes en el año 2018-2019, Singapur, Inglaterra e Israel. O sea, de personas que vinieron de Nigeria. O sea, que estamos hablando de casi, de muchos años que se mantiene el virus como tal, porque al ser un virus ADN, no RNA, como es el de la gripe o el coronavirus, sí, no tienen muchas mutaciones, entonces no son variantes más agresivas, no son variantes que se transformaron en facilidad para transmitirse entre humanos, no. Hasta ahora no, y todas provienen más o menos del mismo origen. ¿Tiene alguna tasa de mortalidad este virus, doctora? Sí. Del virus, exactamente de la viruela del mono, se habla de una mortalidad más o menos del 1% o menos al 1%. Sobre todo del que proviene de África Occidental, que es donde está Nigeria, que es esta variante. Hay otra variante clave, le llaman circulando, en lo que es el Congo y África Central, también en forma esporádica, y este sí tiene una mayor mortalidad de hasta el 10%. Pero es totalmente controlable. La vacuna que nos administraron a todos hasta el año 1980 aproximadamente, también funciona en más de un 85% para todos los casos vacunados. O sea que estos casos que se están viendo, se está observando en poblaciones, como dije, de hombres mayoritariamente, y entre 20 y 50 años, 50, 45, 50 años. Bueno, qué suerte que contactamos contigo, doctora, porque tranquilizás más a la gente así, porque si no se causa se trata de infundir mucho temor y no es conveniente. Ahora, volvamos al COVID. ¿Cómo está la situación mundial respecto del COVID? En Paraguay se habla, algunos piensan que puede venir una cuarta ola, otros médicos dicen que no. Concretamente, ¿cómo está la situación en el mundo? ¿Qué sabe al respecto, doctora? Y bueno, Estados Unidos está diciendo que está teniendo un número de casos importante nuevamente, ¿verdad? Básicamente Estados Unidos es el que está llamando más la atención en eso. Y es difícil, como siempre decíamos, no tenemos la bola para predecir si esto se va a complicar, pero siempre las variantes que están circulando son la del Omicron y Delta, unas colitas de Delta. Yo creo que nosotros tenemos que seguir siendo una población mundial que cuando vamos a eventos tenemos que protegernos todavía con tapabocas, ¿verdad? Es algo que no queremos hacer, pero considero que todavía no estamos en una etapa para poder liberarnos totalmente como se ha hecho. Y sobre todo, Carlos, la situación mundial está tranquila, todo el mundo está abierto, ya no existen pedidos para viajes así tan cerrados como había, y inclusive los aviones aparentemente ya no van a pedir tampoco usar tapabocas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo que volver y me voy a poner tapabocas. No voy a estar sin tapabocas en el avión bajo ningún punto de vista. Entonces son precauciones que cada uno tiene que empezar a tener. Si va a haber una cuarta ola, lo dudo, pero no podemos decir no definitivamente. No están dadas las situaciones, no están dadas las circunstancias, ¿verdad? Y definitivamente yo creo que el tapabocas, aquellas personas que se sientan resfriadas, ¿verdad? No hay que pedirle a todo el mundo que tenga tapabocas, pero hay que hacer como hacen los japoneses cuando viajan, por ejemplo. Apenas se resfrían y ya se ponen tapabocas. Ya se ponen tapabocas. Vos vas por los aeropuertos y ves orientales que están con tapabocas y orientales que están sin tapabocas. Pero esto te hablo de hace 10, 20 años. O sea, es una cultura para no transmitir ninguna enfermedad respiratoria. Así definitivamente. Entonces, no cuesta empezar a tener esa actitud. Ya sabemos lo difícil que es vivir
todos los días con tapabocas, ¿verdad? Entonces, ahora no es todos los días con tapabocas, pero si vos estás resfriado, así sea de una gripe o un coronavirus nuevamente, lo ideal es que te pongas tapabocas y salgas a trabajar o salgas al ómnibus o hagas tus actividades, pero con tapabocas. Con tapabocas, claro. Por otra parte, estos casos de hepatitis en niños, ¿es producto del COVID? ¿Es secuela del COVID? ¿Está comprobado científicamente eso? Bueno, está en estudios bastante serios, se están realizando en los países, porque lo que se observó es que inicialmente se dijo es un adenovirus. El adenovirus es un virus respiratorio, también adeno de ADN, que se acuerdan ustedes que hablábamos mucho del adenovirus, pues se usó como vacuna, como un vector viral. Bueno, el adenovirus existió siempre como transmisión respiratoria, produciendo inclusive neumonías, pero leves, no muy graves a veces. Pero, ¿qué ocurre? Se encontró adenovirus en la sangre de estos niños, mayoritariamente niños infectados, en la sangre. Alta viremia se dice, ¿verdad? Mucho virus en sangre. Pero cuando se hicieron biopsias, en la mayoría de los pacientes a quienes les pudieron hacer una punción y sacar un trocito del hígado como una biopsia, miraron en la anatomía patológica los patólogos y no encuentran un tejido hepático con lesiones características de un virus. Los virus cuando lesionan el hígado, como el virus de la hepatitis B u otros virus de hepatitis, ¿verdad? También se observan, tienen unas características del tejido visualizado por el patólogo, muy propio de una infección viral que está destruyendo o afectando el tejido del hígado. En este caso, no. Entonces, eso es lo que desconcertó. Dijeron, bueno, tiene adenovirus 41 en sangre circulante, pero no encontramos en la biopsia ningún virus, ni siquiera el adenovirus, ¿verdad? Entonces, ahí es donde están mirando retrospectivamente. Los niños no fueron vacunados, así como muchos tal vez quieran confundir. Son bebés de 2 meses, de 4 meses, menores de 1 año inclusive, muchos de los afectados. Pero sí no se puede descartar que hayan estado con una infección de coronavirus por una transmisión intrafamiliar, claro, por ejemplo. Entonces se piensa que se debe a un superantígeno propio de la infección del coronavirus que estimula a lo que se llama la inmunidad celular. ¿Verdad? Ahí tenemos la inmunidad que produce anticuerpos y tenemos una inmunidad que produce células que responden a las infecciones, y que esa inmunidad celular podría estar de alguna manera atacando al hígado, a los tejidos del hígado, al tejido del hígado. ¿Sí? Bien, doctora, qué suerte que nos esperaste, que te despertaste tempranito para contarnos esto. Me desperté. Te despertaste tempranito, sí, efectivamente. No, te agradezco muchísimo porque lo que queremos transmitir es tranquilidad a la población, que no se asusten, que no tengan pánico. Ya sufrimos bastante 2 años. Nos va a costar salir y relajarnos nuevamente, y qué suerte que estuviste ahí para explicarnos esto, porque es muy importante que los científicos, que los entendidos en esta ciencia de la salud nos expliquen, así como vos lo hiciste, tranquila y sencillamente. Así que te agradezco, felicidades abuela, gracias por estar allí, y cuando estás de vuelta por Paraguay te traemos acá al estudio. Bueno, ok. Muchísimas gracias por esta conexión, y creo que vos siempre me llamás y tratamos de hablar por usar términos que puedan entender la población, ¿verdad? Así mismo. Y no complicar el tema. No hay que tener pánico bajo ningún punto de vista. Los casos se están analizando. Hay vacunas, es mentira que no hay vacunas disponibles, están en stock en muchos países. Yo te expliqué el otro día en la radio, porque está relacionado al bioterrorismo, la viruela humana. Entonces hay vacunas, ¿ok? Perfecto. Y no hay que preocuparse. Perfecto, un abrazo. Muchísimas gracias, doctora Rusumando. Bueno, un abrazo a vos también y a tu audiencia. Muchas gracias. La doctora Graciela Rusumando desde Israel, en contacto con El Péndulo. A la vuelta de la pausa, otro tema preocupante, y esto sí que duele en el corazón y en el bolsillo. ¿Aumentarán los combustibles, sí o no? A la vuelta de la pausa. Ya volvemos.
Vení a Bristol y aprovechá las super ofertas en televisores y celulares. Y como si fuera poco, con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios con cada compra te llevas una cuota de regalo. TV Samsung Smart de 50 pulgadas 4K, precio normal, 18 cuotas de 646.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 329.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Grandes descuentos en Farmacia Vicente Scavone. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale, hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, accesorios, juguetes y más. Vení a cualquiera de nuestras sucursales o llama al delivery 418-5000. Tu farmacia a domicilio 24 horas. Farmacia Vicente Scavone. Ya estamos en compañía de don Guillermo Parra, gerente de Dicapar, de distribuidora de combustible asociados del Paraguay. ¿Qué tal, don Guillermo? ¿Cómo anda? Muy bien. Buenas noches, Carlos, y al amable de la audiencia. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Bueno, cuéntenos, antes que nada, diga sí o no nomás. ¿Aumentan los combustibles a fin de mes, así como se está señalando? Realmente, y por una cuestión de la ley de la competencia, dado que somos una cámara, no me corresponde a mí decir si va a aumentar o no, ¿verdad? Esa es una decisión que cada empresa toma según sus costos y su estrategia comercial, ¿verdad? Entonces yo no estoy en condiciones ni de afirmar ni de negar esa situación, ¿verdad? Es algo que se va a ir viendo los próximos días conforme cada empresa vaya tomando una posición al respecto, ¿verdad? A ver, cada empresa usted me dice. Sí. ¿Cómo es el negocio del combustible desde que sale el crudo sin refinar, después se refina y llega hasta Paraguay? Esto aparece allá por Venezuela, aparece por los países árabes y compañía, pero cuando llegan a Paraguay, ¿cómo es todo el negocio del combustible? Bueno, a Paraguay llegan productos terminados derivados del petróleo. Básicamente llegan 3 productos, gasoil y 2 tipos de nafta, que se formulan con el alcohol para obtener las diferentes calidades de nafta que se comercializan. Llegan productos terminados en buques de ultramar y se hace el transbordo a barcazas en la zona del río La Plata, río Paraná, y llega en barcazas hasta los diferentes puertos de las plantas de almacenaje y distribuidoras de combustibles que existen en Paraguay, la mayoría de ellos ubicados en el departamento central. ¿Qué son las distribuidoras de combustibles? Las distribuidoras de combustibles son empresas que, como su nombre lo dice, ¿verdad?, distribuyen en forma mayorista. Sus clientes son los operadores de las estaciones de servicio y sus proveedores pueden ser terminales o plantas de almacenaje o directamente traders que le venden del exterior. Es decir, una distribuidora puede también ser una importadora de combustible. También puede ser. También. Ajá. Y le venden a las estaciones de servicio y las estaciones de servicio son las que le venden al público consumidor. Sí. Ahí es que hay varios gremios, hay 2 gremios de empresas distribuidoras e importadoras y hay un gremio de estaciones de servicio que es APESA. ¿Y cuáles son los gremios de distribuidores? Se llaman Cadipac y nosotros Dicapar. Dicapar. Sí. Ajá. ¿Y cuántas son? ¿Y los de APESA cuántas son? Y APESA nuclea aproximadamente unas 600 estaciones de las 2.300 o 2.400 que hay en Paraguay, ¿verdad? ¿Y el restante? No están nucleadas. ¿No están nucleadas? Sí, esa es mi estimación, pero creo que APESA le da una... ¿Cuántas estaciones de servicio hay en Paraguay? Y se calcula que hay 2.400 más o menos. ¿Y en Argentina cuánto hay? Y proporcionalmente por habitante es mucho menor. Nosotros tenemos muchas estaciones por habitante en Paraguay. Esa es nuestra realidad. Y eso es porque la habilitación de estaciones está a cargo de los municipios. Cada municipio tiene su propia ordenanza municipal que regula la habilitación de estaciones de servicio. Y también tenemos una norma ambiental que es transversal para todos los departamentos, que es la norma de la CEAM, ¿verdad? ¿Y sigue siendo un buen negocio tener tantas estaciones de servicio en un país? Y bueno, es libre, ¿no? Si uno abre y le va mal, cierra, ¿verdad? No, yo sé que es libre, sí. pero el negocio en sí es rentable para que queden 2.400. Sí, obviamente, cuando más estaciones hay, y sobre todo si están una cerca a la otra, cae la rentabilidad de esas estaciones. Y hay una lucha ahí
feroz, ¿verdad? Por los clientes en esa área en particular, ¿verdad? Ajá. Por eso es que los municipios, también por un ordenamiento urbanístico y también por cuestiones ambientales especialmente, han limitado históricamente las distancias entre estaciones de servicio. Por eso últimamente se vio bypassado a través de acciones... Nunca se cumplió, de ¿verdad? la Corte. No, se cumplió. Se ¿Se por cumplía muchos esto años, de sí. los Se un cumplía la kilómetro? distancia, sí. Pero recientemente ¿Cuándo? hubo acciones, y hace 2 o 3 años, acciones de inconstitucionalidad contra normas ambientales y ordenanzas municipales que permitieron a empresas instalar estaciones de servicio a distancia menor a 1000 metros. Usted sabe que se da la paradoja de que en una manzana hay 4 estaciones de servicio. Sí, sí, sabemos, los que andamos por la calle vemos Acá eso. acá en Lambaré tenemos, en una esquina tenemos uno y otro. Y después a 2 cuadras, una cuadra más arriba hay otra vez. Hay 3 en menos de 100 metros. Se pretendió regular eso a través de una ley, pero ahí salió el tema de que contradecía la ley de autonomía municipal, y los intendentes también hacen lobby en el Congreso porque ven ahí una posibilidad de ingresos extras para sus municipios, etc. Es un tema muy complejo porque involucra la ley de autonomía municipal e involucra el presupuesto de los municipios de Paraguay. Entonces es un buen negocio. Y sí. A pesar de que son muchas las estaciones de servicio, es un buen negocio para las 2.400 que existen aproximadamente. No para todos. Hay algunos pero que le para van la mejor. mayoría, Sí. digamos para la mayoría. Sí, lógicamente si vos tenés una y viene, si te instala otra a 200 metros, te afecta enormemente la rentabilidad, ¿verdad? Y las estaciones han ido desarrollando negocios alternativos como el shop, etcétera. Exacto. Para cubrir su gasto fijo. Y hay distribuidores que son al mismo tiempo dueños de estaciones de servicios. Sí, existen algunos casos, pero son personas jurídicas diferentes, ¿verdad? No, habría que entrar a ver quiénes son esas personas jurídicas, ¿verdad? No, pero existe esa posibilidad, ¿verdad? Y eso le da mejor margen para manejar sus costos. Y a medida que se va integrando verticalmente, la cadena se puede hacer más eficiente, ¿verdad? Desde la importación hasta la venta, ¿verdad? Claro. Por eso está reglamentado a través de un decreto 10.911 del Ministerio de Industria y Comercio, que es el que reglamenta toda la comercialización de los combustibles y biocombustibles en Paraguay. Entonces hay que ajustarse a lo que dice ese decreto, ¿verdad? Bueno, ¿quién decide y cuándo se decide? Porque a mí me llama la atención una situación. Si gran parte de las estaciones de servicio, de los distribuidores y los de APESA, del sector privado, dicen que el costo tiene que aumentar, Petropar miente con sus precios o está violando la ley cuando está vendiendo a muy bajo costo y cargando todo eso sobre la espalda del pueblo paraguayo. Porque es una empresa, si es una empresa del Estado, se supone que es una empresa de todos los paraguayos. Por lo tanto, debería ser mejor manejado, más claramente manejado. Deberíamos saber todos cómo hacen el costo y cómo venden y cuánto es la ganancia por cada litro de combustible. Pero eso no sabemos nosotros, los dueños de Petropar, porque el Estado somos todos. Y entonces, por eso le pregunto, usted que está en el negocio, que sabe de las normas que regulan este negocio del combustible, ¿está violando alguna ley Petropar al vender por menos del costo que todo el sector privado tiene en Paraguay? Porque me imagino que comprarán básicamente de los mismos lugares, de los mismos brokers, de las mismas compañías que se encargan de distribuir el combustible o el gasoil ya a los países. Sí, efectivamente, todos en el Paraguay compramos a los mismos precios aproximadamente, y este precio ha tenido un incremento sustancial en los últimos 2 a 3 meses. Y ese incremento no se vio reflejado en los ajustes que hubo en ese periodo de tiempo. Los ajustes siempre estuvieron rezagados. Por eso es que se requiere una actualización. Existe una plena justificación
para realizar un ajuste en los precios actualmente para las empresas que necesiten hacerlo, y diría que son todas las empresas estarían necesitando, inclusive Petropar, de hacer un ajuste en sus precios por si comparamos los costos de importación versus los precios de venta local. Y aquí hago énfasis en unas declaraciones que hicieron algunas autoridades del Ministerio de Hacienda que dijeron que no ven ningún motivo para que los precios aumenten, sí, porque el crudo no varió. Pero esto está haciendo, digamos, poco favor a la transparencia y a la operación normal del sector de combustibles, porque sí efectivamente se dan las condiciones para este aumento por la variación de casi 50% que hubo entre un mínimo y máximo del gasoil nomás, por ejemplo, en este periodo de tiempo, desde 1 de marzo al 15 de mayo. ¿Verdad? Entonces, no es cierto que no están dadas las condiciones, están más que dadas las condiciones para un aumento, teniendo en cuenta los precios internacionales a los cuales importamos todas las empresas de Paraguay, incluyendo Petropar. Don Guillermo, para ser más claros, ¿miente el gobierno entonces? ¿Miente el Ministerio de Hacienda? ¿El Ministerio de Hacienda miente cuando hace esta afirmación? Yo creo que lo que más que mentir, desconoce. Pero no puede ser eso. Sí, el Ministerio de Hacienda desconoce, y lo que el gobierno trata de hacer siempre, ¿verdad?, es como que no quiere aparecer como el culpable de un aumento de precios, ¿verdad? Y eso es también algo una mochila que los gobiernos se tienen que sacar. No es que el gobierno de Cartes bajó el precio, eso es mentira. Bajó internacionalmente durante el gobierno y eso se trasladó al público. No es que el gobierno de Mario Abdo subió el precio, subieron los precios internacionales y eso se trasladó al público. Entonces la ciudadanía tiene que entender que no son los gobiernos o las autoridades de turno las que suben o bajan. Los precios suben o bajan porque internacionalmente suben o bajan y eso se traslada al consumidor. Las empresas importadoras ofrecen el servicio nomás de importación y distribución, no somos productores, los precios se nos vienen dados, somos tomadores de precios. Entonces, yo lo que creo que el gobierno no quiere asumir esa, entre comillas, responsabilidad, y por todos los medios tratan de que Petropar no suba los precios, ¿verdad? Y eso le causa un tremendo daño a todo el sector de combustibles. Porque tienen un precio político. Porque tienen un precio político artificial que más temprano que tarde, ¿verdad?, le va a crear una necesidad de un ajuste violento. Concretamente en este momento, nosotros creemos de que esta fecha que puso Petropar es totalmente innecesaria, porque lo único que va a conseguir es que lo del 15 de junio, que el aumento va a ser más brusco, porque sus costos son altísimos. El mismo presidente Lichi dijo que hay una diferencia de 1.300 guaraníes entre el costo de importación y el costo al cual se está vendiendo hoy el combustible. Y si tomas en cuenta solamente la importación de la segunda quincena de abril, que él dijo, estamos recibiendo el combustible más caro de la historia del Paraguay, dijo, y los haciendas no veían eso, ¿verdad? Estamos recibiendo el combustible más caro de la historia del Paraguay, palabra del presidente Lichi, $1.075 el metro cúbico. Si ese precio le trasladamos al precio al público, el gasoil tendría que costar 9.800 guaraníes el litro, así de simple. Entonces, en lugar de tratar de contener días más, días menos, una suba que es inevitable, es mucho mejor ajustarse y hacer que esa suba se produzca ya ahora, para que no se introduzca una alteración en la competencia del mercado. Y ahí, volviendo a tu pregunta original, si se viola alguna ley, la ley de la competencia. La ley de la competencia es la que se estaría violando en este caso, ¿verdad? Y también hay un artículo constitucional que dice que no se puede vender nada precios artificiales ni por debajo del costo, ¿verdad? Entonces esa es la investigación que se debería hacer si es que fuera el caso de que se estuviera violando la ley de la competencia o directamente el artículo 107 de la Constitución Nacional, ¿verdad? Es decir, que por una cuestión de política, en año electoral, para no aparecer como los malos de la película, están violando la ley de la libre competencia
y también están cargándole al pueblo paraguayo de más deuda, porque esto alguien tiene que pagar. La Sí, diferencia finalmente que se paga va... el consumidor y lo ideal es que el mercado funcione libremente, porque entonces las empresas también pueden programar en forma más eficiente sus importaciones, porque hacen estimaciones de ventas y en base a eso buscan mejores proveedores, Pero el sector etcétera, privado ¿verdad? compite, don Guillermo, o hay un oligopolio también del combustible en este tema. Hay 21 empresas importadoras, 21 empresas distribuidoras, Distribuidoras. 13 importadoras. Una de ellas es... ¿De dónde importan? Y compramos de traders o de refinerías de Argentina, en el caso de las naftas, ¿verdad? Pero el gasoil 100% es importado a través de traders y eso no tiene nada malo. No es que el Paraguay va a obtener mejores ventajas, no tenemos ninguna posibilidad de comprar en una refinería directamente. Eso es una utopía. Tampoco vamos a abaratar nada comprando de Venezuela. Ni siquiera durante el acuerdo energético de Caracas se compró de Venezuela. Usted sabe que también Venezuela proveyó a través de traders, a través de Glencore, Petrobras, etc. Nunca se compró directamente ni un litro de Venezuela, directamente. Uruguay, que tiene una refinería, ANCAP, compra petróleo de Vitol, que es un trader también. O sea, así opera el negocio, es el negocio de combustible. Entonces hay que dejar de buscar soluciones mágicas y concentrarse en optimizar lo que se sabe que funciona. Y el gobierno no tiene más que tener cola de paja y autoasignarse la responsabilidad de la suba y baja de los precios de los combustibles, porque no tiene ninguna responsabilidad que en tienen eso. sus tanques de almacenaje para la... Son traders para la multinacionales que tienen buques, tanques de ultramar y plantas por todo el mundo. y de los buques... Sí, el combustible, el origen puede ser el Golfo de México, puede claro, ser Asia, África. La mayor parte viene del Golfo de México. Del Golfo de México. De esa zona, de refinerías que están en ese lugar. ¿La distancia abarata o no los costos? No, un combustible que se compra de un trader de Arabia y con uno de México, ¿tiene precios diferentes o no? Eso es lo que ocurre aguas arriba de la compra de gasoil, es algo que no interesa. Las empresas contactan con los traders y negocian los precios directamente. A las empresas de Paraguay no le importa de dónde trae el combustible, claro, sino a qué precio le vende finalmente, ¿verdad? Y el trader es el que después se rebusca a ver de dónde trae, ¿verdad? Y solamente de los traders hay que terminar comprando. Es decir, no hay posibilidad de comprar directamente del productor. Por una cuestión de volumen. Se necesita enormes volúmenes para ir a negociar directamente con el proveedor y además en ese caso tenés que gestionar tu flete de ultramar, buques, etcétera, ¿verdad? Y ese es un negocio al cual todavía no accedió ninguna empresa de Paraguay, ni privada ni Petropar. ¿Y nunca se pensó como Mercosur importar combustible? No, sí, imposible. O sea, son 3 países, cada uno con una realidad diferente. No hay... Brasil es productor. Sí, Argentina también. Pero importa 40% del diésel. Argentina es un país muy especial, ¿verdad? Tiene sus regulaciones. Son también productores, pero a su vez importan gas de Bolivia. O sea, hay una integración hasta cierto punto de hidrocarburos, ¿verdad? Nosotros... de Paraguay se vende combustible a Bolivia, por ejemplo, ¿verdad? Pero combustible importado, no es combustible producido acá. Lo único que se produce en Paraguay es el alcohol. Entonces, por ejemplo, deberíamos de ver qué política podemos desarrollar para abaratar nuestro alcohol, ¿verdad? Exacto. Eso sí depende de nosotros. Acaba de subir 1.000 guaraníes el litro del alcohol también. ¿Y por qué sube? Y bueno, subirá la materia prima, los costos, etcétera. Pero eso es lo que depende de nosotros. Entonces el Ministerio de Industria y Comercio podría enfocar sus esfuerzos en ver cómo abaratar el precio del alcohol, que impacta en un 25% en el precio de las naftas. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Usted cree que un nuevo levantamiento de los camioneros podría lograr que ustedes, es decir, que el sector privado no eleve tanto sus costos? ¿Hay posibilidades de esos 1.000 guaraníes que se habla, de que podría aumentar en una semana, se reduzca? ¿Podría ser también una presión de los camioneros y por ahí algún disturbio que se cause que logre que se pueda reducir el costo? La otra vez ya hubo un intento fallido sobre eso. Fue un fiasco, ¿verdad? La ley del subsidio, la derogación, sí, la ley, y quedó ahí. Si yo te dijera que sí, estaría reconociendo que
hay un margen, presión, claro, que hay un margen ejerce. superior y que después se puede bajar. Ese número mágico 1000, ¿verdad? Que ahora se dice que realmente sale de la diferencia entre el costo promedio de las últimas semanas versus el precio en tal público, que es también casualmente el precio a futuro en las próximas semanas, es el número apenas para actualizar al valor actual, ¿verdad? Con los mismos márgenes, los mismos gastos, etcétera, ¿verdad? Es lo mínimo que se necesita para mantener operativo el negocio de combustible en Paraguay. Siempre digo, peor que tener un combustible caro es no tener combustible, ¿verdad? Totalmente. Y la ciudadanía tiene que entender eso, que no es una decisión ni del gobierno, ni de Petropar, y mucho menos las empresas privadas. Eso viene del exterior, es una perturbación a nuestra economía, una variable exógena. Lo que nosotros podemos hacer es ver qué variables podemos tocar en Paraguay para mantener la inflación, por ejemplo, bajo control. Claro, pero hay una cuestión que ya le habrán dicho muchas veces, le habrán expresado muchas veces, acerca de los aumentos que se dan, que se aplican a combustibles que se compraron más baratos, simplemente porque se anuncia ya que va a subir el precio del combustible, y muchos dicen ya acá rápidamente se anuncian subas, existiendo todavía un stock que se había comprado mucho más barato. Pero a la baja no se da la misma situación. ¿Qué explicación hay y ocurre eso realmente? No, lo que pasa es que el criterio de costeo es el que falta definir en Paraguay. Porque Petropar otra vez, ¿verdad? Que en los últimos años se ha convertido en un gran jugador, ¿verdad? Un jugador importante. Pasó sí. este año del 15 al 20% del mercado. Tiene un sistema de costeo que varía, ¿verdad? A veces hacen de una forma, a veces de otra, ¿verdad? Y a las empresas les cuesta seguir eso, ¿verdad? Las empresas no saben si su costeo tiene que ser el de precio para importación, costo de reposición, costo de stock. Entonces, como que hay que ponerse de acuerdo con cuál es lo que va a ser el costeo en Paraguay y en función de eso programar las compras. Ahora, pero para una cuestión de lógica, ¿hay necesidad de ponerse de acuerdo? No, pero la ciudadanía viene y dice, no, pero ahora me dice que el costo tiene stock para 3 meses y que bajó y por eso. Sí. Y cuando ahora dicen, no tengo stock y subió, ¿verdad? Entonces se presta a confusión, ¿verdad? Sí, claro. No es que ponerse de acuerdo, no es que nos vamos a sentar en una mesa y nos vamos a poner de acuerdo, sino en Chile, por ejemplo, la refinería estatal produce el combustible y su precio en el portón es paridad de importación. Eso es para que las empresas les dé igual comprar de ellos o importar, ¿verdad? ¿Y cuál es el precio de paridad de importación? El precio del mercado internacional en ese momento, ¿verdad? Entonces, no es ponerse todo de acuerdo, es tener un criterio para que todos sepamos a qué atenernos y podamos programar mejor las compras. ¿Y qué dificulta que se llegue a esa situación de ponerse de acuerdo? Y yo creo que pasa más bien por Petropar, ¿verdad? Porque adopte un criterio de costeo predecible, digamos. Lo que buscamos básicamente es una previsibilidad, ¿verdad? No es que buscamos, sería recomendable tener una previsibilidad. Porque después ya comenzás a querer hilar fino, no vamos a vender primero el producto más barato, después el siguiente más caro, después el siguiente más caro y comenzás a mover tus productos en los tanques. Eso no conduce a nada. Finalmente, más temprano que tarde, el costo se va a actualizar nomás luego al que es y lo que va a pasar es que vas a tener un salto grande de precio por adoptar esa política de costeo, ¿verdad? En lugar de hallar un promedio y actualizar gradualmente el precio. Nuevamente, ahí es donde está el tema político, ¿verdad? No hay que asumir un costo político gratuitamente. No existe costo político en Paraguay por actualizar los precios de combustible a los valores reales de importación. Más bien hay que salir a explicar eso a la ciudadanía en lugar de autoasignarse una responsabilidad que no se tiene, ¿verdad? Claro, y le quieren dejar a ustedes como los malos. Y claro, siempre quedamos como los malos de la película, porque simplemente queremos trabajar como trabaja cualquier sector comercial en el Paraguay, con la rentabilidad que se espera tener y que eso se traslada a la previsibilidad en el negocio
y a poder hacer las compras en forma optimizada, porque te puede pasar o te quedas con mucho stock o te falta stock, ¿verdad? Entonces ahí es donde comienza a producirse perturbación en el mercado que eventualmente en un caso extremo podría producir ese abastecimiento, ¿verdad? Bueno, y en definitiva, ¿se justifica el aumento? Totalmente justificado mirando las variables de costos internacionales desde el 1 de marzo a esta fecha. Hay un desfasaje que venimos arrastrando ya de hace tiempo y si hoy ponemos solamente el promedio de ese costo, se tiene que dar un aumento en ese orden, ¿verdad? De 1.000 a 1.200 guaraníes por litro en promedio. Este cuadro que está en la pantalla, ¿qué significa? Sí, y ese cuadro justamente es eso, ¿verdad? La línea oscura que tiene esas oscilaciones corresponde al precio internacional del gasoil y se ve desde el 1 de marzo hasta el 15 de mayo. Cada punto es un promedio de la cotización de ese día. Está en centavos de dólar por galón, que es como la unidad con que se comercializa. Y se ve que tuvo, por ejemplo, unos picos importantes en marzo y mediados de primeros días de mayo, ¿verdad? Pero en general, si vemos la línea roja, que representa el promedio en todo ese periodo de tiempo, está en 377.25 centavos de dólar por galón. Eso trasladado a dólares el metro cúbico y metiendo en la estructura de costo del gasoil, la estructura de costo ya archiconocida, ¿verdad? Donde está el plus, el flete, internación, impuestos, gasto operativo, margen de distribución, margen de operador, sale 9.200 guaraníes el litro, con ese valor en rojo, que es el promedio, ni siquiera el máximo, ¿verdad? Las empresas han comprado, todas las empresas de Paraguay han comprado en alguno de esos puntos sus productos. Han cerrado meses atrás, semanas atrás o compraron spot en ese periodo de tiempo. Esas líneas en verde son los promedios quincenales, que son los promedios que usa, por ejemplo, Petropar para sus compras. Petropar haya promedios por quincenas. Entonces ahí se ven los valores 355, 363, 357, 404, etcétera, ¿verdad? A los cuales eventualmente compró Petropar en esas quincenas, ¿verdad? Y también son altos. Si uno halla el promedio de todas esas quincenas, sale un número muy parecido al promedio general, ¿verdad? Es decir, nuevamente el precio de venta al público tendría que ser 9.200 guaraníes el litro. Es decir, que le mire por donde le miremos por donde le miremos, no escapamos a esa realidad. Y esto es el gasoil, y con las naftas ocurre una situación similar, ¿verdad? Con el agregado del alcohol local, que también tuvo un incremento de 1.000 guaraníes el litro, ¿verdad? Es decir, que están dadas las condiciones por la variable internacional, precio de los derivados del petróleo, y como vimos en este gráfico, en particular el precio del gasoil, tanto para las empresas del sector privado como para Petropar. Si se decidió postergar unos días el aumento, es simplemente una cuestión política, no una cuestión económica. Y nosotros creemos que Petropar debería tener autonomía en sus decisiones y no estar permanentemente sometido a los vaivenes políticos. A las órdenes, por llamarla así, ¿verdad?, del equipo económico nacional, ¿verdad? Perfecto. Don Guillermo, muchísimas gracias por venir a explicarnos todo esto, ¿sí? Hay gente que va a quedar convencida, hay gente que no va a quedar convencida, pero duele en el bolsillo lo alto y lo caro que está el combustible. Esperemos que la guerra termine, que se normalicen las relaciones también y que nuevamente el precio del combustible vuelva a bajar. No sé si volveremos a los precios de hace 3, 4 meses atrás, pero está muy caro. Los pronósticos dicen que en los próximos meses, hasta de aquí no va a pasar y después va a ir bajando gradualmente. Alguna vez va a volver otra vez a los precios que se tenían antes. Esas oscilaciones se ven si tomamos varios años, ¿verdad? Eso es así, el mercado se autorregula en función de la oferta y la demanda, ¿verdad? Y estamos saliendo de pandemia, que es una situación muy particular, única en la historia, y ahora se acopló el tema de la guerra y eso introdujo aún más otra cambios, variante, ¿verdad? Entonces hay que darle tiempo a que se estabilice todo. Bien, muchísimas gracias, don Guillermo, por venir. Bueno, Carlos, un placer, muchas gracias y también a la amable teleaudiencia. Guillermo Parra, presidente de DICAPAR, gerente de DICAPAR, con nosotros. A la vuelta de la pausa, otro tema igualmente preocupante, los abusos de los niños. Terrible. ¿Qué pasa? ¿Por qué aumentan?
los casos, por qué explotaron los casos de abusos en niños. Ya existían, no lo sabíamos. A la vuelta de la pausa vamos a desentrañar este misterio. Ya volvemos. Muy bien, entramos en el último bloque del péndulo y antes de entrar en el tema, los muchachos me piden que anuncie que Olimpia ganó 1-0, no le alcanzó para seguir en la Copa Libertadores, pero sí en la Copa Sudamericana. Le ganó en su propio estadio y ante casi 50.000 cerristas, ganó 1-0. Olimpia y Cerro marró un penal ya en los últimos minutos del partido. Ya cumplimos con los muchachos entonces en la información deportiva. ¿Qué tal, doctor Eduardo Escobar? ¿Cómo anda? Viceministro de la Niñez y Adolescencia. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la doctora y a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Qué tal, doctora Verónica Argüello? ¿Cómo anda, defensora de la niñez? Muy bien, muchas gracias por la invitación, don Carlos, viceministro, toda la audiencia también. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Después de lo que pasó en el colegio de Lambaré, es como que la gente se liberó, empezó a contar los casos de abusos. Las CODENIS en todo el país están recibiendo permanentes llamados, denuncias de abusos en niños y adolescentes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede esto? ¿Y cómo se le puede poner solución? Bueno, primeramente es una problemática bastante difícil, ¿verdad? Porque por los niveles de violencia que estamos alcanzando en la sociedad hoy en día. Hay un contexto también, son varios elementos. Otro de los contextos, por ejemplo, es la falta de un ejercicio de la paternidad en forma responsable. ¿Cuál es el hecho punible después del hurto, el robo, el hecho punible más denunciado? El incumplimiento del deber legal alimentario. Y a raíz de eso se genera toda una serie de vulneraciones. Imagínate que hay padres que no quieren pasar para la leche, como se dice vulgarmente, y mucho menos van a establecer un relacionamiento sano con su hijo. Eso significa protegerlo, ¿verdad? Que el entorno familiar sea protector. Y mucho menos van a hablar de ellos sobre una educación con respecto para evitar el abuso. O sea, es una cadena, Carlos. Entonces vos tenés esa desprotección a la niñez, ¿verdad? En una temprana edad, ¿verdad? En familias, ¿verdad? Que desprotegen totalmente. Y después a la par, ahora, pero, tenés... Sí. Una cosa, doctor, disculpe. Sí. Pero el hecho de que usted o yo no paguemos la pensión alimentaria no me da derecho a mí ni a usted a abusar de un niño. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, no entiendo la relación del tema alimentario con el hecho de que aumenten los casos de abusos contra menores. No, la relación va en que uno incumple. ¿Qué es lo que se incumple con el deber legal alimentario? El deber legal de cuidado. De cuidar, totalmente. De cuidado, sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, nosotros no le cuidamos bien a nuestros hijos. Sí. Fíjate en todos los casos, desde la niña que fue asesinada, en todos los casos de abuso. ¿Dónde se da? En el entorno familiar. Sí. Fíjate en todos los casos otra vez, elemento común. Hay un 90% creo que es del entorno familiar. En el entorno familiar, pero fíjate en el elemento común. Padre biológico ausente, en todos los casos. Sin excepción en los últimos casos que vimos. Entonces uno ve que ese círculo protector que tiene que ser la familia, el papá, varón, no está ejerciendo una paternidad responsable. Entonces, si no puede luego cumplir con pasarle alimentos, que es lo más natural, lastimosamente tenemos que recurrir a la vía judicial para que eso se cumpla, mucho menos va a establecer una relación de confianza entre padre e hijo como vos o yo, la doctora, tenemos con nuestros hijos. De confianza, de contarle qué nos está pasando, que alguien nos está tocando nuestras partes íntimas. O sea, es una cadena, Carlos. O sea, ahí ya empezamos mal. Y después tenemos otra vez las situaciones, ¿verdad?, de que necesitamos hablar como sociedad de esto para que tomemos una mayor conciencia y podamos debatir socialmente en el marco de la transformación educativa y llegar a un consenso amplio sobre eso. Desde la Defensoría de la Niñez, ¿cómo se aborda todo este tema de los abusos, doctor? Bueno, para comenzar, nosotros estamos acompañando fuertemente lo que es la campaña Lazo Verde, justamente con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia y todas las instancias que forman el Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de Derechos,
estamos haciendo charlas en todo el país justamente hablando de lo que es la prevención del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, toda forma de violencia, incluyendo también porque seguimos con la campaña contra el acoso escolar o bullying que estuvimos trabajando durante todo el mes de marzo, como así también clarificando un poco cuál es la ruta de intervención para el abordaje de estas situaciones. A la pregunta que le hiciste al viceministro, nosotros que venimos trabajando ya hace años en todo lo que es la temática de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, somos conscientes de que en Paraguay las situaciones de violencia hacia la niñez estaban bastante naturalizadas, normalizadas por toda la sociedad y que gradualmente nos estamos despertando. Por eso un poco el lema de la campaña Lazo Verde durante muchos años fue todos somos responsables, que es la que usamos hasta ahora, pero denuncia, denuncia, denuncia. ¿A dónde? Y ahí entramos nosotros, el Ministerio de la Defensa Pública, específicamente la Defensoría de Niñez y Adolescencia, somos órganos receptores de las denuncias juntamente con el Ministerio Público, también las comisarías, las CODENIS, juzgados de niñez y adolescencia, y también coadyuvan en esta comunicación el 147, que es el Fono Ayuda, Servicio del Ministerio de la Niñez, el 133, que también es la línea telefónica del Ministerio de la Defensa Pública, el 911, hace poco justamente también estuve en una reunión con la directora general del sistema 911, entonces todos estamos colaborando. También nosotros como defensores públicos en los turnos recibimos las comunicaciones de los hospitales porque también los médicos, como dice el artículo 5 del Código de la Niñez, tienen una obligación especial y ellos muchas veces, don Carlos, se enteran de las situaciones cuando los niños van a controles pediátricos, por ejemplo. Y lo que explotó ahora, que son los casos en las instituciones educativas y también lo que se enteran los docentes de lo que ocurre en la casa con los niños a través de los docentes y psicólogos. Acá hay una cuestión, don Carlos. Nosotros estamos en una situación de emergencia nacional. ¿Por qué digo esto? Porque siempre venimos trabajando lo de niñez, pero ahora está pasando, a partir de esto que detonó, ¿verdad? Ahora son los niños los que hablan. Justamente en este último turno recibíamos situaciones de niños que se acercaban a sus profes y decían, a mí me pasó esto que en las noticias y me pasó cuando yo tenía tantos años. Es decir, hablando de situaciones que ya vienen arrastrando de hace varios años. Entonces, ¿cuál es la nota ahora? Los niños están hablando. Nosotros adultos no supimos escuchar quizás, pero ahora los niños están hablando. ¿Alguien tiene una estadística de cuántos abusos son cometidos por adolescentes y jóvenes en edad de estar en el colegio todavía contra los menores y cuántos por personas mayores? Bueno, nosotros tenemos algunos datos sobre eso disgregados a través del Fono Ayuda. Y te puedo decir, Carlos, ¿verdad? No, así exacto no te puedo decir, pero sería o sea, sin demeritar la gravedad de este caso de este colegio, pero es ínfima. Ínfima. El 85% de los casos se da en el entorno familiar. Esa es la realidad que tenemos hoy en día. Por eso es que yo voy mucho a la familia, que tenemos que reconstituir esos valores familiares para ir estableciendo el tema del abandono, ¿verdad? O sea, es transversal. O sea, un niño que no es cuidado acordemente dentro de su familia es víctima de abuso, ¿verdad? Es víctima de abandono, de maltrato. Y lo que estamos viendo, a la par de lo que dijo la doctora, ¿verdad? De que se está despertando, ¿verdad? Que los niños están denunciando, porque eso también nos pasa, ¿verdad? Justamente en esta interacción que tenemos con el Ministerio de la Defensa Pública, que estamos haciendo las charlas, que los vecinos están denunciando. Hoy un 58% de las denuncias ante Fonayuda son hechas por los vecinos. Entonces vemos ese despertar ciudadano y justamente esta es la campaña que tenemos en el marco de Todos Somos Responsables, que justamente decimos que el abusador destruye vidas. Y ponemos este gráfico de la plastilina, que es un elemento que los niños utilizan para jugar, cómo se destruye, ¿verdad? Cómo esa mano destruye. Y este gráfico es tan elocuente para que la ciudadanía tome conciencia, porque siempre estamos hablando de la víctima. Hablemos del abusador y del daño que ocasiona y que merece todo el castigo
todo el peso de la ley, ¿verdad?, que caiga sobre ellos. Bueno, ¿y Sí. cuál es el remedio? Bueno, Si esto está normalizado, esto viene de antes, si se ocultaba mucho porque generalmente el abusador es un familiar o un conocido de la familia y por lo tanto nadie le quiere denunciar al primo, al abuelo, al tío, la tía, etcétera, 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 al hermano, la hermana. Entonces, ¿por dónde comenzar? ¿Cómo hay que colaborar y cómo hay que abordar este tema si el entorno familiar generalmente trata de ocultar el hecho? Bueno, acá tenemos varias tareas que hacer en diferentes niveles, ¿sí? Como dice la Constitución Nacional misma, la protección del niño, niña, adolescente es responsabilidad. En primer lugar, de la familia, por tanto, tiene que haber un trabajo fuerte a nivel familiar, como ya bien lo decía el viceministro, trabajar mucho lo que es la comunicación, todo lo que tiene que ver con prevención. Para eso también ya hay muchos materiales disponibles, hay que tener en cuenta el grado de desarrollo y madurez de cada niño, de acuerdo a su edad, hacer el abordaje en determinadas cuestiones que hacen a la educación sexual de los niños y niñas. También, si vamos un poquitito más allá de lo que dice la Constitución Nacional, tenemos a la sociedad, es decir, nadie puede callar una situación de violencia hacia la niñez, sí, o por lo menos no debería. Fue lamentable lo que ocurrió hace poco, por ejemplo, en la ciudad de Repatriación, de lo que le aconteció a esta niña, ¿verdad? Que lamentablemente pasó por tanto, y ahí te preguntás y decís, hay vecinos, vecinas, alguien se dio cuenta, nunca nadie se dio cuenta de lo que pasaba. Y también, por supuesto, el anillo que es el Estado, que tiene que garantizar justamente todos esos derechos, y ahí trabajamos. Ministerio de la Niñez, justamente con la implementación de las políticas públicas de prevención, que lo está haciendo también, y programas de atención, las oficinas de CODENI, don Carlos. Bueno, para ser más concreto, deberían ser los gobiernos. Los gobiernos. Porque el Estado pues somos todos. Todos. Entonces, pero la responsabilidad recae en los gobiernos. A nivel nacional, departamental y municipal. Exacto. Y también ahí tenemos justamente a nuestro sistema de administración de justicia especializada, en donde estamos justamente los defensores, jueces de niñez, los tribunales, los fiscales, ¿verdad? En donde nuestra labor se basa en la necesidad, si así lo hubiere, de promover medidas de protección para cada niño y niña. En estos últimos días, en este mes, desde que sucedió lo de la escuela en La Maré, del colegio en La Maré, ¿qué porcentaje de aumentos tuvieron las denuncias de abusos? A través del Fondo de Ayuda tuvimos aproximadamente un 30% de incremento de denuncias. ¿30%? Sí, así mismo. O sea, es realmente, ¿verdad?, preocupante. Pero dentro de lo preocupante, ¿verdad?, es el alentador que se denuncie. Sí, no, porque totalmente. antes se callaba esto, Carlos. Hoy en día parece que estamos despertando de esto, y como vemos como la sociedad madura, y vemos también que ese proceso... Le pregunto algo, sí, doctor, sí. Un momentito, a ver. Si, como dijo la doctora, esto está normalizado, si sabemos, siempre que hablamos con ustedes, que son los expertos en el tema, siempre ustedes nos aclaraban, siempre en todas las entrevistas, de que hay un porcentaje de casos que no se denuncian, que hay un subregistro. Nunca se pudo determinar cuánto era el subregistro. Esto siempre existió. No podemos decir que nos sorprende lo que está pasando. Ahora se visibiliza y la gente, como dice la doctora, gracias a que los chicos están tomando la iniciativa de denunciar ellos mismos los casos de abuso, entonces salta la alarma. Pero la alarma debería haber saltado, debería haber estado siempre presente. Por eso es que no podemos decir salta la alarma, porque eso significa que somos un fracaso y no tenemos políticas para evitar el aumento. ¿Qué es lo que se puede hacer desde las diferentes instituciones para proteger a los niños y que las próximas informaciones hablen del descenso de casos de abusos? ¿Qué se puede hacer? Bueno, justamente, Carlos, nosotros tenemos lo que vos dijiste, ¿verdad? Estamos teniendo víctimas. Yo apunto a lo previo, así como dijiste, a la prevención. No tiene que ocurrir estos casos. O sea, no tenemos que evitar que existan víctimas. Si no, ya actuamos post y ya es reconstruir una vida. Tratar con una víctima es reconstruir pedazo por pedazo de ese niño, esa niña, ¿verdad?, para poder garantizar su pleno desarrollo.
¿Qué sucede ahora? Tenemos que establecer, la ley 6202 del año 2018 establece un programa de prevención y atención integral a víctimas de abuso. Prevención y atención integral. Eso estamos ahora trabajando con la Cámara de Senadores, justamente tuvimos una audiencia pública, y ese programa tiene que ser establecido en base a la gobernanza, bajo la órbita de qué institución va a estar eso, y a nivel presupuestario, ¿verdad? Tiene que dotarle de recursos, qué tipo de asistencia va a dar, en la parte de prevención, la capacitación. No hay recursos para todo esto. Tiene que haber. No hay. ¿Son insuficientes los recursos que reciben? Hoy en día ese programa todavía está en plena fase de desarrollo, pero se le tiene que dotar de recursos. Ahí es donde es muy importante que en el marco del presupuesto, y pese a que este gobierno, sin querer caer pesado, ¿verdad? Pero este gobierno de Mario Abdo Benítez le dio un papel sumamente preponderante a la infancia. Lo elevó a rango ministerial, a la Secretaría Nacional entonces. Crearon 19 espacios de desarrollo infantil, que son también, ¿verdad?, toda una crianza positiva y un desarrollo integral a través de los fondos del FEI. Se fortalecieron. Una aclaración, esos proyectos son anteriores sí. Al gobierno de Mario Abdo Benítez. Sí. Tienen un retraso, eso sí. De 10 años. Sí, tienen un retraso de 10 años por la inoperancia de los gobiernos. Así mismo, sí. y se operativizó bajo este gobierno. Porque se estaban por perder los fondos. Pero estaba blindado. No están así, pero a cada uno hay que darle el mérito que le corresponde, exacto, ¿verdad? A ver, doctora, ¿qué querés agregar? Sí, justamente complementando lo que decía el señor viceministro, nosotros creemos fuertemente en que es importante que se implemente este programa justamente que trae esta ley, ¿verdad?, de prevención del abuso y atención integral. También creemos importantísimo que las instituciones educativas continúen trabajando fuertemente las medidas de prevención y los controles, es decir, que no haya falencias en cuanto a la aplicación de los protocolos, porque fue eso también lo que se vio un poco en este último caso. También apuntamos al sistema de salud, que se tiene que seguir fortaleciendo la atención de los servicios de salud, sobre todo puntualmente en lo que hace a la atención de la salud mental, porque muchos de estos casos posteriormente requieren seguir tratamientos terapéuticos, psicológicos, y hay personas que no tienen recursos para acceder a los servicios privados, entonces el Estado debe proporcionar, y es un poco una falencia también que estamos teniendo dentro del sistema de salud. Y posteriormente en lo que hace ya, digamos, la intervención específicamente para protección, fortalecimiento de las oficinas de CODENI es fundamental. También dentro de lo que es el Ministerio de la Defensa Pública vamos a seguir trabajando justamente para recepcionar las denuncias, promover las medidas que sean necesarias, el fortalecimiento de los equipos también técnicos de los juzgados, y una cosita importante, don Carlos, que es también que se implemente la implementación efectiva del registro justamente de los agresores sexuales hacia niños, niñas, adolescentes, y el banco de genética. Llega a una ciudad, al barrio donde se va a vivir, se le avisa al barrio que esa persona tiene antecedentes de abusador. Eso nosotros ya tenemos en el país como ley. Es más, el año pasado también la Corte Suprema de Justicia sacó una acordada relacionando, justamente reglamentando, pero sí tenemos que tener como un uso más frecuente y más operativo, porque la ley dice que para cualquier situación, yo voy a ir a trabajar y quiero que me contraten o que me nombren y voy a estar en contacto con niños, niñas, adolescentes, entonces ese empleador tiene la obligación de solicitar esa información al registro. Ahora, acá un televidente pregunta, ¿son recuperables los chicos abusados y son recuperables los abusadores? Bueno, los niños, claro que sí, o sea, con un tratamiento acorde, con un tratamiento psicológico, ¿verdad? De contención, de contención, amor, no, y por sobre todo psicológico, ¿verdad? Y psiquiátrico muchas veces, ¿verdad? Por el estrés postraumático que tienen. Sí, claro que se pueden recuperar, don Carlos. Pero para eso tenemos que dotar que este programa de prevención y de atención integral esté operativo. Claro. ¿Verdad? Y ahí es donde los recursos son necesarios. ¿Y los abusadores pueden recuperarse? Yo hice un libro sobre eso, ¿verdad? Sí, justamente. sí, leí tu libro. Sí,
Y justamente, ¿verdad? Según Vos decís los estudios científicos dicen que no. Vos estás a favor de la castración química, ¿no? Yo sí es por mí, incluso hasta otras medidas, pero la Constitución Nacional no nos los permite, ¿verdad? Y también el Pacto de San José de Costa Rica, pero con tratamiento se puede disminuir los niveles justamente de esos abusadores, pero según los datos científicos no son recuperables. Ese proyecto de ley fue rechazado, don Carlos. Ahora, pero yo le pregunto, Sí. el tema es el siguiente. Con todo esto que saltó del colegio de Lambaré, una cosa son los abusadores adultos Sí. y otra cosa los abusadores que ahora saltan a la luz, adolescentes y niños, ¿verdad? Jóvenes, niños. ¿Son recuperables? ¿Pueden ser recuperables los abusadores adolescentes y niños? Sí, ellos sí pueden ser recuperables. ¿Por qué? ¿Los adultos usted cree que ya no? Los adultos no, pero hay una fina línea justamente, el manual DSM-5, ¿verdad? El manual de diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría, establece que la pedofilia recién se puede diagnosticar a partir de los 17 años para arriba. O sea, ahí tenés una franja etaria que Sí, entonces podés retroceder. Si no te podés diagnosticar, entonces no podés luego todavía establecer ese parámetro. Entonces sí se pueden recuperar. ¿Y usted qué piensa? Totalmente, siempre que hablemos de niños, niñas, adolescentes, tenemos que entender justamente que la protección es especial para esta franja etaria porque ellos aún no están desarrollados completamente, don Carlos. Si nos vamos a lo que es la parte de las neurociencias, la última parte en desarrollarse en el cerebro es la parte frontal que hace a la racionalidad. Y esa parte se desarrolla, algunos estudios dicen 20, 21, en nuestro país justamente la mayoría de edad está establecida en los 18 porque justamente tiene en cuenta esos precedentes científicos. Entonces, mal nosotros podríamos decir que un niño o un adolescente no puede ser recuperado. Puede, pero con una intervención oportuna, pertinente, sobre todo con todo el apoyo y con toda esta estructura que es necesaria Tiene que ser trabajar. integral también, porque los padres también tienen que terminar con esa defensa, ya sea porque tenga dinero, ya sea porque tenga injerencia política, pero la primera reacción es defenderle, no creer luego que el hijo sea capaz de hacer. Sí. ¿Verdad? Aunque sospechen de ciertos comportamientos, los padres no terminan por asumirlo. Pero también los padres también tienen que recibir algún tipo de atención en ese sentido. Ahí como defensores públicos nosotros estamos debatiendo justamente porque muchas veces la Fiscalía toma intervención en las denuncias y cuando el niño tiene menos de 14, como bien dice el Código de la Niñez, de verificarse que es menor de 14 años, entonces ya remite al sistema de protección. El artículo del Código justamente habla que debe ser remitido a la oficina de CODENI, pero nosotros evaluamos también. Pero a lo que vamos es que nosotros consideramos que igualmente es importante que la Fiscalía investigue en relación a la responsabilidad parental y sobre todo si pudiera derivarse el hecho punible de violación del deber de cuidado. O sea, no porque el niño ya es menor de 14 ya no se hace ninguna investigación. Nosotros consideramos que sí, que el órgano de investigación debería ampliar a la familia a ver qué es lo que está pasando y nosotros dentro del sistema de protección vamos a trabajar con esos niños. Bueno, en resumen, los dos consideran de que un abusador adulto es irredimible. No lo digo yo, lo dice la ciencia y los estudios científicos. Los chicos sí, los chicos abusadores sí pueden recuperarse. Sí pueden. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Bueno, pero hay que meterle pata a todo esto, hay que poner mano a la obra, elaborar políticas, tener las personas capacitadas para el tratamiento, ver cómo se puede integrar a los padres también de los niños o jóvenes abusadores para que sea algo conjunto y de todos los sectores. Así mismo, creemos fuertemente que esa es la línea que se debe seguir. Vamos a seguir nosotros, por lo menos nuestro rol desde el Ministerio de la Defensa Pública es intervenir en las denuncias y también promover los juicios cuando así correspondiere y colaborar y coadyuvar justamente con todas las instancias del sistema de protección social. Ahora, también ya finalizando, yo creo que los padres debemos prestar más atención a nuestros hijos, porque no puede ser que no veamos señales de comportamientos extraños en nuestros hijos y no veamos que se están o ya son o se están convirtiendo en abusadores
de otros más chicos y no le prestemos atención. Debería existir algo que nos alarme para despertarnos y ver un poquitito qué está pasando con nuestros hijos. Y ahí es donde decimos justamente el rol de la familia, no solamente el protector, sino que de instruir y de generar esa empatía con el niño. O sea, vos sabés que le está haciendo, no solamente con el tema de abuso sexual, el caso de acoso escolar, del bullying, ¿verdad? Todo empieza por ahí, y en este caso fue así, ¿verdad? Empezó como un bullying y terminó en abuso. Entonces, eso es lo que estamos intentando promover. Ahora la doctora Teresa Martínez está entregando, estamos haciendo un programa de fortalecimiento de 40 CODENIS, entregando justamente, fortaleciendo el sistema. Pero este programa de atención integral debe estar en funcionamiento. Ese programa va a ser justamente la cereza de la torta que va a dar culmine a una normativa que tenemos ya construida desde la Convención de los Derechos del Niño, pasando por la Constitución, por el Código de la Niñez y la Adolescencia y todas las leyes especiales otra vez, y que ahora estamos ya fortalecidos en leyes, fortalecidos en política, pero falta la parte operativa, llegar al ciudadano en servicio, y en eso estamos. Y el gobierno que venga, sea del signo que fuere, tiene el desafío de hacer justamente, posible, seguir ese camino y ser mejores que esta gestión, seguir ese mismo camino. Bien, doctor, muchísimas gracias por muchísimas gracias. El espacio. Doctora, lo mismo por usted, gracias por venir. Gracias por la invitación. Y a ustedes por acompañarnos otro miércoles más. Hasta el próximo. Fue presentado por